Hola, buen día. Que el Señor nos continúe bendiciendo, tanto a ustedes como a mí, porque todos somos necesitados. Dándole gracias a Dios por un nuevo día, dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad, dándole gracias a Dios porque ha sido bueno, a pesar de todo lo que se pueda ver físicamente negativo. Siempre Dios tiene detrás de ese evento negativo en lo físico, hay un propósito glorioso en lo espiritual. Gloria a Dios. Bueno, dándole gracias a Dios porque cada mañana son nuevas su misericordia, dándole gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por escogerme, gracias a Dios por todo lo que me da, por todo lo que hace en mí, por todo lo que va a seguir haciendo. Dándole gracias a Dios porque cada mañana son nuevas su misericordia, dándole gracias a Dios por mi casa, por mi vida, por mi esposa, por mi hijo, por mi familia. Dice la palabra que hay que darle gracias a Dios en todo momento, no por todo, sino en todo. Entonces yo en este momento tan difícil de mi vida que estoy atravesando, este momento de escasez, este desierto que estoy atravesando, le sigo dando gracias a Dios porque mi vida como tal le pertenece a Él. Si Él no hubiese intervenido en mi vida, si su misericordia me hubiese alcanzado, yo no estaría, mi vida física no estaría en pie, ya habría culminado, estuviese muerto pues. Muerto físicamente, aunque vivo espiritualmente, pero muerto físicamente. Pero el Señor Jesús todavía tiene propósitos en mi vida. El Señor Jesús todavía quiere todavía tengo cosas que hacer para el Señor Jesús. Entonces dice la palabra que los que están en sus manos, no hay nadie que los arrebate, no hay nadie que los saque de su propósito. Y el propósito de Dios en mi vida ya ha iniciado. Honrando a mi iglesia, honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire, honrando a mi pastor Moisés Olivares, honrando a mi pastor José Olivares. Y bueno, voy a continuar con el ciclo de enseñanzas de el orden de Dios en la vida familiar. Este es el orden de Dios en la vida familiar 2. Gloria a Dios. Vamos a avanzar. Darle gracias a Dios por mi vida, por mis hijos, por mi esposa, por mi familia, por mi casa, por todo. Yo le doy gracias a Dios porque todo lo que sucede en mi vida es porque Él lo ha permitido. Gloria a Dios. Vamos a avanzar. 4. Cristo y la iglesia como modelo de las relaciones entre el esposo y la esposa. Efesios 5, 22 al 33. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Efesios 5, 22 al 33. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Tiene un subtítulo que dice: someteos los unos a los otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Vamos a avanzar. 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres,
como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, porque no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Fíjense ustedes, somos una sola carne. El esposo con la esposa se funden y se hacen una sola carne, como exponía en la primera entrega del orden de Dios en la vida familiar. Así, somos una sola carne con Cristo, porque somos la novia de Cristo. Entonces, como somos nacidos por su sangre, entonces nos fundimos en uno con Cristo. Entonces por eso es que cuando levantamos nuestras manos al cielo y le pedimos a Dios que intervenga en las diferentes situaciones y en los diferentes problemas que atravesamos y que superamos en nuestro diario vivir, siempre tendremos una respuesta positiva de parte de Dios. Dios estará con nosotros. Vamos a avanzar. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque por esto dejará el hombre a su mujer y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto no respecto de Cristo y de la iglesia. Gloria a Dios. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, a pesar en mi caso personal, en mi caso particular, yo gozo de una buena relación con mi esposa. Dios ha podido intervenir si hay conflictos, hay desacuerdos, pero siempre Dios interviene, siempre Dios toma el control entre ella y yo, y siempre podemos resolver las cosas de la manera que a Dios le agrada. Primeramente orando, postrándonos a los pies de Jesús, exponiéndole el problema y pidiendo que Él intervenga. Entonces viene el Espíritu Santo del Señor Jesús a mediar. Entonces, bueno, lo que pasa es que, por eso es que Dios dice en su palabra, no os unáis con yugo desigual, porque podrán estar dos personas juntas si no estuvieran de acuerdo. Gloria a Dios. Podrán estar dos personas juntas, una haciendo de la luz y otra haciendo de la oscuridad. No puede ser. Gloria a Dios. Vamos a avanzar. Las instrucciones específicas que el apóstol Pablo da a esposos y esposas constituyen un destello de las relaciones entre Cristo y su iglesia. Un modelo celestial para todo matrimonio terrenal. ¿Cómo debo conducirme con mi esposa? Mira a Cristo, el esposo divino, en su relación con la iglesia. La ama, se sacrifica por ella, está atento a sus intereses, la cuida. Sé tan sensible a las necesidades de ella y a lo que ella la hace sufrir, como lo eres con los miembros de tu propio cuerpo. Debemos estar pendientes de las necesidades de nuestra esposa.
porque las necesidades de ellas serían nuestras propias necesidades. A su vez, la esposa debe preguntarse, ¿cómo debo conducirme con mi marido? Fíjate en la desposada escogida, la iglesia, en su relación con Cristo. Respétalo, conoce que Él está llamado a ser la cabeza de la familia. Responde positivamente a su liderazgo, a su dirección. Responde positivamente a lo que Dios le ministra a él, a lo que Dios nos ministra a nosotros como cabeza de la casa. Porque la bendición, como lo repito en esta ocasión, la bendición o la maldición entra por la cabeza. Escúchale, encómialo, mantente unida en propósito y en voluntad con Él. Sé una ayuda verdadera. Génesis 2:18. Gloria a Dios. Génesis 2:18. Palabra santa. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Gloria a Dios. Aunque la mujer, desde el principio, cuando Dios creó al hombre, dice la palabra que varón y hembra los creó. Desde el principio Dios los creó, aunque físicamente trajo a Adán y después Dios le hizo ayuda idónea. Lo que pasa es que Dios hizo esto no porque creara primero al hombre, no, porque los hizo de igual manera. Lo que pasa es que físicamente puso al hombre primero, ¿por qué? Porque el hombre es cabeza. No es por otra cosa, ni porque el hombre sea primero, no. Tenemos el mismo nivel que las mujeres. Lo que pasa es que tenemos una responsabilidad más grande. Por eso es que dice la palabra en Lucas, el capítulo 12, verso 48. El que más se le da, más se le demandará. Tenemos más responsabilidad delante de Dios que las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de conectarnos con Dios, de ser sacerdotes, reyes y sacerdotes en nuestro hogar. Gloria a Dios. O sea, que todo lo que suceda, bien sea en la prosperidad o en la adversidad, somos garantes y somos responsables delante de Dios de luchar contra dicha adversidad, primeramente en lo espiritual, como dice Efesios 6. Dice, porque no tengo lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. O sea, tenemos la responsabilidad primeramente de pelear la batalla espiritual. Gloria a Dios. Ajá. Ningún marido y ninguna esposa puede hacer esto apoyándose solo en su fuerza de voluntad o resolución. Pero como eres hechura de Dios, como eres hechura de Dios, al igual que tu matrimonio, Efesios 2, del 8 al 10, el Señor te ayudará a lograrlo. El Señor ayuda a las familias, señores, más las familias que están en Dios, las familias cristianas, cuando el esposo y la esposa son nacidos por la sangre del Señor Jesús, el Señor Jesús va a pelear su batalla y se encargará de sustentarlo. Se encargará de tomar el control de su hogar, de tomar el control de su familia. Gloria a Dios. Efesios 2, del 8 al 10. Vamos a leerlo. Efesios 2, del 8 al 10. Ajá. Gloria a Dios. La palabra es santa. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviéramos en ella, para que anduviésemos en ella. Gloria a Dios. Vamos a continuar. 5. Las actitudes hacia Dios determinan las actitudes hacia el cónyuge. Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas. Tiene un subtítulo que dice deberes conyugales. La palabra es santa. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Vamos a recapitular esto, el 6, 3:6 de primera de Pedro. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Gloria a Dios. Dice la palabra también que si tu hermano tiene algo en contra ti, entonces pon tu ofrenda ante el altar, ponte a cuenta con tu hermano, y después que te pongas a cuenta con tu hermano es que vas a presentar la ofrenda. Así mismo es con las esposas, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces debemos conducirnos de la manera que a Dios le agrada con nuestras esposas. No debemos humillarlas ni debemos atropellarlas con nuestra autoridad. Vamos a continuar. Las actitudes hacia Dios determinan las actitudes hacia la esposa. Ya lo leímos. Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Nuestras actitudes hacia nuestro cónyuge son determinadas por nuestras actitudes hacia Dios. Un marido puede quedarse corto en relación con las expectaciones de su esposa y del ideal de Dios para un esposo. Vamos a recapitular esto. Un marido puede quedarse corto en relación con las expectaciones de su esposa y del ideal de Dios para un esposo. Gloria a Dios. O sea, que un marido puede quedarse corto con lo que espera su esposa de él, de nosotros, con lo que espera mi esposa de mí, y del ideal de Dios para mí. Gloria a Dios. No obstante, la mujer busca todas las maneras posibles de ser una buena esposa, tomando como ejemplo a Cristo, quien obedeció a su Padre y confió en Él, aun cuando su propio pueblo lo rechazó. Juan 1:11. Gloria a Dios. O sea, que las mujeres deben confiar en el esposo, así
las situaciones se tornen difíciles, así las situaciones se tornen adversas. Siempre, como Cristo confió en el Padre, entonces así deben las esposas confiar en nosotros, los maridos o los esposos. Gloria a Dios. Vamos a leer Juan 1:11. Palabra santa. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Gloria a Dios. O una esposa puede frustrar a su esposo, desconocer su autoridad o faltarle respeto. Gloria a Dios. Vamos a leer esto otra vez. O una esposa puede frustrar a su esposo, desconocer su autoridad o faltarle respeto. No obstante ello, el esposo la honra, la cuida y ora a favor de ella, siguiendo el ejemplo de la conducta del Padre, quien conoce nuestra condición. Salmo 103:14. Gloria a Dios. O sea, si ellas nos faltan el respeto, debemos mantenernos como se mantuvo el Padre con Cristo. Aunque Cristo nunca renegó ni desconoció la autoridad del Padre, más bien lo honraba. Pero nosotros debemos mantener así lo que pasa es que ellas no, las mujeres como tal, las esposas, son carne y la carne falla. Jesucristo como tal no falló era porque era un espíritu vivificante, no era un alma viviente, era espíritu vivificante. Era un espíritu en un cuerpo de carne, pero era espíritu. Gloria a Dios. Y las mujeres como tal, bueno, son carne y muchas veces fallamos, pero muchas veces fallan. Pero los hombres como tal, no debemos fallar. Debemos continuar honrando a la mujer. Debemos continuar respetándola, haciendo lo que debemos hacer, orando por ella, porque somos reyes y sacerdotes. Gloria a Dios. Salmo 103:14. Gloria a Dios. Ajá. Gloria a Dios. La palabra es santa. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea, verdaderamente no somos polvo totalmente, porque Adán como tal, la figura de Adán fue creada del polvo de la tierra, pero estaba inerte en el suelo, sin vida, hasta que Dios sopló aliento de vida, o sea, sopló espíritu a través de su nariz, de la nariz de Adán, y fue como se levantó el primer alma viviente. Cuando entró en contacto el espíritu, el soplo de aliento de vida de Dios, se traduce en espíritu, entró en contacto con el polvo de la tierra, que es la figura de Adán, que eso representa la carne. Entonces se levantó el primer alma viviente. Cuando se fusionaron las dos materias, el espíritu y la carne, dio como resultado el alma. Gloria a Dios. Vamos a avanzar. 6. Los esposos y las esposas son llamados a actuar según el orden divino. Colosenses 3, del 18 al 24. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Casadas. Y tiene un subtítulo que dice deberes sociales de la nueva vida. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced de todos a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios.
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a avanzar. El cristiano presta servicios a otros como una manera de servir al Señor. En estos versículos, esa verdad se aplica específicamente a la relación entre el esposo y la esposa. El papel que Dios asigna al marido es el de cuidar y proteger a su esposa. Asimismo, desde una posición diferente, ella debe servir a su esposo. Gloria a Dios. Ella es ayuda idónea para nosotros. O sea, ella es la que tiene la responsabilidad delante de Dios de apoyarnos para que llevemos a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Estos papeles no los seleccionan los cónyuges, tampoco los asignan de acuerdo a la cultura en la cual viven, sino que son dispuestos por Dios como un medio a través del cual se manifiesta la vida de Cristo en la tierra. Recordemos que somos el cuerpo de Cristo. En este contexto es que la palabra sumisión adquiere su pleno significado bíblico para la vida familiar. O sea, debemos ser sumisos o someternos a la mujer al esposo y el esposo a Dios como tal. ¿Para qué? Por eso como dice aquí, en este contexto es que la palabra sumisión adquiere su pleno significado bíblico para la vida familiar. Vamos a avanzar. El marido y la esposa, ambos por igual, están sometidos a Dios, a Cristo, al Señor Jesús, para la realización de las funciones que Él les ha asignado. ¿Cuál es la función que Dios me ha asignado a mí? Esta, enseñar. Pero debo ser un ministro o un expositor de la palabra que debe caminar en el orden de Dios. Gloria a Dios. En el servicio que se prestan el uno al otro. El marido y la esposa sirven y honran a Cristo. Yo honro todos los días a mi Padre en el nombre de Jesús. Y muchas veces me equivoco. Y le digo a Dios que en mi oración devocional que me perdone. Dice Malaquías 3:2 que Él es como jabón de lavador y como fuego purificador. Que me lava en su sangre y que purifique con su fuego, que queme todo lo que no sea suyo en mí. La palabra someteos, del griego upotazo, está formada de upo, debajo, y tazo, arreglar de una manera ordenada. En este contexto describe a una persona que acepta su lugar bajo el orden constituido por Dios. También nos recuerda que la encomienda de Dios de someterse no está dirigida solamente a las esposas, sino a nosotros también los maridos. En Santiago 4:7 y Efesios 5:21 vemos que la directiva se aplica también a todo creyente en sus relaciones con otros y con Dios. Santiago 4:7, vamos a leerlo. Ajá. La palabra es santa. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Gloria a Dios. O sea, tenemos que someternos a Dios, pero resistir al diablo, resistir los pensamientos, resistir las concupiscencias.
O sea, la concupiscencia como tal son los deseos de nuestra carne. O sea, tenemos que vivir velando, velando. Gloria a Dios. Ajá, Efesios 5:21, otro texto bíblico. Ajá, la palabra es santa. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por este tiempo que me diste para continuar siendo instrumento para la edificación espiritual, tanto mía como de las personas. Gracias, Señor Jesús. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndolo.